Existen no una, sino varias formas de hackear metafóricamente a tu cerebro para que le gusten aquellas tareas que a todos nos cuestan empezar, como por ejemplo estudiar, entrenar, meditar o planificar tu semana, de modo que puedas fomentar tanto tu constancia como disciplina en ellas y aquellas tareas, aquel tipo de tareas que una vez las terminamos nos sentimos extremadamente bien, gratificantes con nosotros mismos, dado el esfuerzo constante que invertimos porque sabíamos en nuestro interior que era difícil ponerse a estudiar, que era difícil, por ejemplo, lavar los platos, o que era costoso, tedioso planificar la semana, pero que aún así lo hicimos. El problema, aclara usted, que con este tipo de tareas que supuestamente deberíamos hacer diariamente, como es el caso de lavar los platos, solemos procrastinar con ellas, es decir, solemos posponerlas, delegarlas, atrasarlas porque nos resultan tediosas, aburridas, largas, extensas y un sinfín de adjetivos. Sin embargo, para arrancar con todo este 2024, 1 de enero, para arrancar con todo este maravilloso año, de paso, feliz año a todos mis queridos seguidores, tal y como les dije en el video de Navidad, que lo tenés por acá en la descripción, te voy a compartir una serie de hábitos que hacen o que me permiten hacer de manera sistemática, disciplinada, este tipo de actividades que inicialmente resultan difíciles, pero que en el largo plazo nos sentimos extremadamente confortables con nosotros mismos porque sabemos, porque cumplimos con nuestra palabra. Y no solo eso, no solo hacerlo de manera sistemática, sino también para que a tu cerebro le empiecen a gustar este tipo de actividades que parten desde ordenar tu pieza hasta estudiar. O sea, no solo desarrollar este tipo de disciplina, este mecanismo de respuesta, sino también que lo disfrutes verdaderamente y que no termine siendo una carga. Vamos con este maravilloso video. En primera instancia, un ayuno de dopamina. Y sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que por cada actividad, por cada tarea que hagas, recibís un grado de satisfacción. Esa satisfacción la puedes recibir ya sea en el corto plazo, es decir, inmediatamente después de realizar esa tarea, o en el acto mismo de hacer esa tarea, o en el largo plazo, es decir, con el correr de las horas, no tan instantáneo. Esta liberación de satisfacción es lo que científicamente se conoce como la dopamina, la cual es un neurotransmisor, es decir, una red de neuronas que están en tu cerebro que anticipa los niveles de recompensa, que anticipa la recompensa que vas a obtener tras realizar una actividad en específico. Es decir, que tu cerebro anticipa ese grado de satisfacción que vas a recibir en forma de dopamina. Y en cuanto a lo referido a la dopamina, tenemos dos clasificaciones. Tenemos la dopamina barata y lo que se conoce también como la dopamina de calidad. En cuanto a la dopamina barata, básicamente recibís el placer sin efectuar ningún tipo de esfuerzo. Es decir, a vos te llega esa gratificación sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y ahora vos decís, bárbaro, genial, me puedo centrar más en la dopamina barata, así que voy a tener placer sin esforzarme y ya me lavo las manos. Esto no es tan así, es así y no, porque básicamente por lo general el tipo de actividades de dopamina barata son justamente actividades que deterioran tu calidad de vida y bienestar. Cada vez que, por ejemplo, te masturbas, ves contenido pornográfico, procrastinas inconscientemente en las redes sociales, estás obteniendo ese grado de satisfacción en el momento presente sin esforzarte, pero todos ya sabemos cuando nos sentimos en el largo plazo después de masturbarnos excesivamente, después de mirar pornografía, después de perder el tiempo durante 8 horas en TikTok. Pero para eso justamente existe la dopamina de calidad, que precisamente es todo lo contrario. Es decir, primero tenés que esforzarte, invertir un esfuerzo para después recibir esa dopamina, para después recibir ese grado de satisfacción, como es el caso de las actividades de meditar, leer, entrenar, estudiar, entre muchas otras. Por lo tanto, si la mayoría de tus actividades están centradas en este tipo de dopamina barata, como es el caso de la procrastinación en las redes sociales, que vas a obtener ese grado de placer sin hacer ese esfuerzo previo, evidentemente es un obstáculo a la hora que de entrenar a tu cerebro para hacer este tipo de tareas que requieren un mayor esfuerzo, como es el caso de estudiar o el simple hecho del arte y la disciplina de lavar los platos todos los días. Porque tu cerebro va a decir, no, pará, si ya tengo esta forma, ¿para qué me voy a esforzar en obtener ese grado de satisfacción posterior si lo puedo obtener ahora sin esforzarme? El problema, claro, está que en el largo plazo, Magoya te va a consolidar después de cómo te sentís. Con lo cual, en cuanto para cambiar tus niveles de segregación de dopamina, mejor dicho, la forma en la que segregas dopamina, para cambiar la forma en la que tu cerebro envía estos neurotransmisores a todo tu cuerpo, existen dos formas. En primer lugar tenés el ayuno de dopamina, es decir, una restricción total, suprema de aquellas actividades que segregan dopamina barata durante un periodo específico de tiempo. Es decir, durante 7 días eliminar fuentes como el azúcar, la masturbación, la procrastinación en redes sociales o cualquier fuente que básicamente te dé dopamina barata, eliminarla durante un plazo de, por ejemplo, 7 días.
Con esto vas a lograr que tu cerebro, porque el chiste está en que tu cerebro no va a dejar de segregar dopamina mientras vos estés en ese ayuno de dopamina, en esa restricción total de esas fuentes de dopamina barata, sino que justamente tu cerebro va a empezar a cambiar la forma en la que segrega dopamina. Le va a empezar, por ejemplo, a gustar las actividades de entrenar, meditar, porque precisamente ya no te vas a estar distrayendo, por ejemplo, con las redes sociales, ya no te vas a estar distrayendo con, por ejemplo, contenido pornográfico que te destruye mentalmente, sino sencillamente ese tiempo lo vas a invertir en leer un libro, en salir a caminar, en reflexionar, en encontrarte con vos mismo, y progresivamente eso va a cambiar la forma en la que segregues dopamina. Y por otro lado también tenés una reducción progresiva de esta dopamina barata. Es decir, un ayuno, digamos, más light, más sereno de dopamina barata, como lo hice yo en mi caso, a la hora de reducir mi consumo en redes sociales, identificando por qué veía las redes sociales, que lo expliqué en este video, que también lo vas a tener en la descripción. Y a su vez, por ejemplo, mejorando progresivamente mi alimentación, agregando frutas o alimentos más naturales en el desayuno. Es decir, básicamente una reducción progresiva, no drástica, sino más lenta, más leve, de aquellas actividades, de aquellas fuentes que te den dopamina barata, para de este modo obtener dopamina de calidad y de este modo también configurar progresivamente a tu cerebro para el hábito número 2. Y sí, como segundo punto, la regla de los 2 minutos. Sin duda alguna, una de las mejores formas para fomentar tanto tu disciplina como constancia diaria y generar un mecanismo de respuesta automática en virtud de estas actividades que segregan dopamina de calidad es la regla de los 2 minutos. Es decir, literalmente hacer todas estas tareas que inicialmente nos cuestan hacer únicamente por 2 minutos. Es decir, ponerte a leer por 2 minutos, planificar el día de mañana, el trabajo de mañana por 2 minutos o escribir únicamente por 2 minutos, sentarte a escribir únicamente por 2 minutos el informe para tu trabajo. Porque ¿qué es lo que probablemente pasa? ¿Qué es lo que suele pasar? Que evidentemente una vez transcurridos los 2 minutos ya es más probable que sigas haciendo esas actividades. Es decir, ya es más probable que sigas leyendo ese libro, ya es más probable que sigas planificando el día de mañana, ya es más probable que continúes escribiendo el informe para tu trabajo. ¿Por qué? Porque sencillamente ya superaste la barrera más difícil que le impedía a tu cerebro tomar acción. En este caso, el comienzo. Evidentemente, cuando queremos acostumbrar a nuestro cerebro a hacer este tipo de actividades que resultan complejas en el corto plazo, lo que nos suele frenar es justamente el comienzo de que pereza lavar los platos, que tengo que agarrar el cuaderno, sentarme a estudiar, que tengo que prender la computadora para escribir, y eso me resulta tedioso. Pero únicamente cambiando la perspectiva, no teniendo estudiar, sino únicamente me voy a poner a resumir por 2 minutos, ya cambia esa perspectiva, cambia el interés que le va a presentar tu cerebro y en consecuencia, una vez transcurridos los 2 minutos, ya vas a superar ese grado de disciplina que necesitabas anteriormente para seguir con tu avance. A medida que adoptes esta habilidad, esta técnica, lo puedes ir aumentando, puedes ir aumentando el grado en el cual lo aplicás. Es decir, puedes pasar de 2 minutos a 5 minutos, si no te sirven ya los 5 minutos porque lo superás muy fácil y empiezas a procrastinar de nuevo 10 minutos y así progresivamente hasta que entres en un ciclo que te permite adentrarte, interiorizarte en tu jornada de productividad. Para que de esta manera pasemos al último hábito para fomentar la toma de decisiones en cuanto a estas actividades en tu cerebro. Como último punto, pensar en tu voz del futuro. En mi caso, cada vez que por ejemplo no tengo ganas de estudiar, de planificar el contenido de la semana para las redes sociales y demás actividades, suelo pensar cómo me voy a sentir en el largo plazo si no hago lo que ahora tengo la posibilidad de estar haciendo, lo que ahora la vida, la oportunidad en este momento me brinda, pero que yo por algún motivo quiero procrastinar, lo quiero delegar, quiero pasar en eso. Es decir, cómo me voy a sentir en el largo plazo si no hago lo que sé que tengo que hacer ahora. Por ejemplo, ¿cómo me voy a sentir el día del examen prospectándome para las fechas de examen? ¿Cómo me voy a sentir el día del examen si no estudio? Es decir, si procrastino con mis sesiones de estudio, por ejemplo. Y evidentemente insatisfecho e inseguro porque no logré adquirir todos los contenidos de una forma clara. O por otro lado, prospectándome a un periodo mucho más largo, como por ejemplo 5 años. ¿Cómo me voy a sentir en 5 años si hoy, en el momento presente, ahora decido abandonar mi proyecto de marca personal? Evidentemente insatisfecho e incompleto porque sencillamente estoy dejando algo que verdaderamente me apasiona y que no solo contribuye a mi vida, sino también que contribuye a la vida, que le aporto valor a la vida de las demás personas. Con lo cual sencillamente consiste en interiorizarte, ponerte genuinamente en los zapatos de tu poder futuro, de cómo se va a sentir del conjunto de emociones, sentimientos, para que de esta manera, una vez visualizado ese caso hipotético, tomes acción con lo verdaderamente importante. Es decir, sacarte momentáneamente de la recompensa al corto plazo, en este caso la dopamina barata que obtendrías al postergar tu sesión de estudio, e interiorizarte en lo verdaderamente importante, en este caso cómo te vas a sentir ese día del examen.
con lo cual sencillamente una vez que apliques estas 6 pasos estás en perfectas condiciones para tomar acción de manera constante, progresiva, en búsqueda del progreso tanto personal como profesionalmente. Muchas gracias, espero que te hayas encantado este video. Arrancamos con todo este maravilloso 2024, las mejores intenciones para todas las personas en búsqueda del progreso continuo, de la superación constante. Espero que recordamos este maravilloso año al igual que lo hemos hecho el año pasado. En este video hablamos sobre las redes sociales, en este video hablamos sobre la desmotivación y precisamente vas a tener otros 2 videos para que continúes expandiendo tu fuente de progreso, tus fuentes de enriquecimiento personal. El primero es sencillamente cómo superé mi adicción, mi consumo excesivo a las redes sociales, y un segundo video que hice también sobre cómo superar tus niveles de desmotivación, en el que abordo también esta serie de este concepto de la dopamina, y a su vez te brindo otra serie de pasos que pueden contribuir a la toma de acción de manera sistemática, disciplinada, constante. Muchas gracias, nos vemos y por eso